7. 7. Hoy día nos toca 7, ¿verdad? Sí, profesor. 8. 7 nos toca. Hoy día nos toca 7. 7. Profesor. Mañana 8. Mañana es 8. Ya, 7. Se perdió el profe. Sí. Estamos con el trabajo del PCI. La tarea que teníamos era identificar los problemas y las posibles causas. Entonces, Ya, listo chicos. A ver, un momentito por favor. Vamos a ir a compartir pantalla. Ya, allí. Pueden... estamos en reunión, creo que está con nosotros. Ya chicos, ahora viene el tema número 7. Ya, antropología. Maestra Rosa, buenas tardes. ¿Pueden visualizarlo, por favor? Sí, Listo, muy bien. Entonces, lo que vamos a tratar es hoy día hablar acerca de nosotros. Cuando hablamos de antropología filosófica, nos referimos a la noción de quiénes somos nosotros. Ya inicialmente se ha hecho una presentación y decir, pues mencionar que nosotros somos personas, ¿ya? He estado estudiando estos días el tema de la noción que yo me hacía una pregunta hace tiempo, la noción de la vida. ¿Para qué uno vive? Cuando vive, cuando muere, ¿qué se lleva? ¿Qué no se lleva? ¿Y cuál es el verdadero sentido de la vida? Mientras uno a veces no lo palpe, en carne propia puede no entenderlo totalmente, pero con eso tampoco quiero decir que hay que experimentarlo al 100%, sino para nosotros comprender aquella situación. Por lo tanto, nosotros vemos y nos vemos en esta necesidad de estudiar la antropología. La palabra antropología proviene de dos voces griegas. Primero, antropos y logos. Antropos es hombre, ¿ya? Hombre, listo. Y si hablamos de este sentido, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Lo voy a mandar al WhatsApp ya o cómo vamos a hacer esto. Ya, maestro Raúl, gracias. A ver, chicos. Maestro, buenas tardes. Adelante, maestro. Ya, maestro, por chat nos dice que ya dio su reporte. Indíquenos, maestro, cuáles le corresponden. Listo, entonces tenemos allí otras características más. Dentro de ellas tenemos lo que es el logos, que es hombre, y logos, razón, estudio, tratado. Por lo tanto, nosotros vamos al estudio tratado del hombre. Entonces, lo que significa, ¿qué es el hombre? El hombre es un ser que habita y habitará la faz de la tierra en sus tres modalidades, que es la metafísica antropológica, el ser, el pensar y el actuar. ¿Ya? Entonces, esto es nuestra esencia. ¿Ya? Se ha visto, por ejemplo, en algunas filosofías contemporáneas, perder la esencia del hombre y solamente ceñirse a una filosofía muerta. Esta filosofía muerta supone, pues, el desprecio del hombre por sí mismo y ver a la vida simplemente como algo que no tiene sentido, el sinsentido. Es la filosofía de la fenomenología
del existencialismo, del nominalismo, del criticismo y hoy en día del consumismo, del pansexualismo, el panteísmo, etc. Ahora, cuando hablamos de antropología, nos estamos refiriendo a esta ciencia que estudia no al hombre, sino cuando decimos hombre, estamos hablando de los seres que hicieron historia, es decir, aquellas personas que vivieron en el pasado, aquellas que viven ahora, que estamos viviendo el presente y algunas que vendrán posteriormente en un futuro. Y dentro de ello tenemos pues tal vez tu hijo, tu hija, tu nieto, tu nieta, etcétera. Para ello, pues tener mayor consideración. Entonces, estudia al hombre, pero vamos a diferenciar dos términos primero, entre hombre y humano. ¿Quién es el hombre y quién es el humano? Ya, el hombre es aquel ser que habitó la tierra, habitará con su forma de ser, pensar y existir. Por eso estudiamos historia a lo largo de nuestro contexto. Pero al ver este tipo de fundamento, el ser humano, los que ahora estamos estudiando en este momento somos nosotros, el presente. Y este presente se manifiesta en nuestro hoy. El hombre es aquel hombre que ya tuvo libertad, tuvo una buena libertad o una mala libertad. El ser humano tiene una libertad hoy. Entonces, los actos del hombre, por ejemplo, son aquellos actos que una persona que vive hoy no ejecuta su libertad. Y hoy tenemos, por ejemplo, la trata de personas, el caso de las personas que actúan sin libertad o en base a función de otras libertades. Entonces, generalmente la antropología es la disciplina filosófica, ciencia, que estudia, ¿qué cosa? A la persona, ¿ya? ¿A quién? Al ser humano o al humano, ¿ya? Y el humano desde diversas fuentes de vida. Y dentro de este humano nosotros estamos en este ámbito, persona. Y cuando nos incluimos como personas, estamos compuestos por una naturaleza biológica, una naturaleza cultural y una naturaleza personal. Dentro de esa naturaleza personal está nuestra naturaleza filosófica, ¿ya? En esta naturaleza filosófica está nuestro ser de qué es el pensar, qué es el existir, qué es el ser. El ser biológico, pues generalmente estamos compuestos por materia y dentro de materia hablamos todo lo material que nosotros tenemos. Cultural, vivimos en una sociedad. Nadie es un huraño. Por más que alguien sea un huraño, vive dentro de una sociedad. En familia, con papá, sin mamá, con el docente, en este caso, en esta circunstancia, podemos compartir y dilucidar muchísimas ideas. Compartir experiencias, compartir algún evento, una comilona, una tertulia o alguna actividad, por ejemplo, un deporte, etcétera. Lo que nosotros queramos hacer bajo los diferentes protocolos. Entonces, el hombre es un ser físico, un ser que vive en sociedad y a la vez un ser filosófico. Cuando hablamos del ser filosófico, hablamos de la modalidad de que nosotros tenemos esa capacidad de ser, somos, pensar y actuar, ¿ya? En esta forma. Ahora, cuando vamos a estos tipos, son subdivisiones que tiene la filosofía y nos van tratando acerca de lo que es la antropología física. En la antropología física, obviamente, tratamos lo que es la anatomía, la biología, que forman o son ramas de una de ellas, por ejemplo, para conocer a la persona. Cuál es el comportamiento de un determinado órgano, qué función cumple, cuál es la distinción entre los órganos entre varones y mujeres y diferentes características más. Ahora, la antropología cultural, por ejemplo, el modo de vida en sociedad.
el modo de vida en sociedad. ¿Pero de quiénes? Del hombre. Y el hombre está compuesto por varón y mujer. ¿Ya? Varón y mujer. ¿Qué rol debe cumplir la mujer en la sociedad, el varón en la sociedad y cada uno de nosotros como estudiantes en la sociedad? Por ejemplo, tú como estudiante, ya seas varón o mujer, ¿cuál es el rol que debes cumplir? Y en este caso, estudiando este curso de filosofía, ¿será correcto lo que pensaban antiguamente, el machismo o el feminismo? Hoy en día se está sobreponiendo el feminismo radical sobre lo que supuestamente solían decir machismo. Las mujeres deben de trabajar, obviamente deben de trabajar, deben ocupar cargos, obviamente sí, pero se está viendo una desigualdad total en el cuidado de la familia, porque desde antes, y al menos tenemos una noción de que hoy en día las familias giran en función a la mamá o a una mujer que esté en casa, porque es más responsable y puede formar a su familia, forma a sus hijos. Hoy en día, ¿dónde son formados los hijos? En las cunas, en los nidos, en los jardines, etcétera. Pese a que haya pandemia, pues se ve varones y mujeres haciendo una rutina de trabajo cotidiano cada día. En el caso de ustedes, estoy muy seguro que muchos de ustedes pues pasan la menor cantidad de horas en casa, pese a que sus papás estén a sus lados viéndolos a ellos. A veces, tal vez se vean después de 2 días, 3 días, etcétera. Pero es lo que pasa. Entonces, ¿quién consolida esto? Desde antiguo se ha pensado pues que la unión entre un varón y una mujer consolida el matrimonio. ¿Y qué es el matrimonio? Pues la unión de un varón y una mujer para formar una familia. ¿Y quién dirige eso? La mujer, que es, de ahí viene la palabra matrimonio, matriz, ¿ya? Mater, madre. Y varón y mujer como complemento, no como uno esclavo del otro, sino ver su forma de vida. Ahora, en la antropología filosófica ya hemos visto esta característica anterior. Ya, nosotros, la capacidad de ser en una determinada sociedad, la capacidad de pensar en una determinada sociedad y la capacidad de vivir. ¿Cómo vivimos frente a una determinada sociedad, en una determinada situación? Nuestro ser. Entonces, ¿de qué estamos conformados nosotros las personas? Muchos dicen solamente somos materia, los materialistas. Hoy hay alguno que dice solo tenemos idea, somos idealistas. Y al ser idealistas, pues pensamos que no existe una realidad sobrenatural. En estos temas de la filosofía contemporánea, en el existencialismo, se ve al hombre que solamente juzga las cosas desde un plano natural, desde un plano objetivo, pero basado en el subjetivismo, de acuerdo a lo que voy a lograr yo escuchando esta clase, qué voy a lograr yo haciendo este trabajo, qué voy a hacer yo. ¿Qué implica? La participación de su imaginación, la participación de su sensibilidad, de su afectividad. Es decir, empezamos a ver la realidad desde un punto de vista emocional, ya no desde un punto de vista real. ¿Ya? ¿Por qué decimos? La vida es nada. Reduce, por ejemplo, Edmund Husserl y también Jean-Paul Sartre en la filosofía última, en la fenomenología, los fenómenos. El hombre vive para la nada. El hombre vive solamente para la muerte. Entonces, entendamos muy bien, ¿qué es una persona? Nosotros somos personas. Cuando yo decía en un inicio una pregunta, decíamos, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos personas. Entonces, la antropología centra su estudio en la naturaleza humana. Ya, naturaleza humana. ¿Y de qué está formando la naturaleza humana? Pues la naturaleza humana no es la suma de partes de una característica propia en un sujeto, sino es su integridad. Pues tú y yo somos distintos, pero a la vez únicos. Y si somos únicos, tenemos ciertos rasgos que nos hacen tanto físico como psicológico, como emocional, como personas. En el aspecto físico tienes una estructura física, una composición física distinto a los demás, ya seas varón o mujer. La huella de tu ADN es distinto. El sistema que tú manejas en tu cuerpo es distinto. Entonces, y a la vez, pues estamos compuestos de una naturaleza espiritual
¿ya? No necesariamente de alma y de una naturaleza material. Cuando digo compuesto, quiere decir es una unidad sustancial. No podemos separar la una y la otra y a la vez volverla a juntar nuevamente y así sucesivamente. Entonces, si uno se separa del otro, pues se ocurre lo que nosotros llamamos la muerte. El ser espiritual es nuestra forma de pensar, nuestra psicología. Allí está la capacidad de pensar. ¿Cómo piensas tú? ¿Cómo opinas? ¿Cuál es tu reacción frente a una determinada circunstancia? Por ejemplo, si te haría la cuestión de decir, ¿convendría ya retornar a clases presenciales? Obviamente va a pensar, va a hacer el manejo todo tu cerebro, tu masa encefálica, pero la razón que te va a dar allí es tu modo de pensar, ¿ya? Tu modo de responder. Por ejemplo, los varones, ¿cómo respondemos frente a una señorita? Cuando una señorita nos llega a coquetear. O viceversa, ¿cómo responden las señoritas frente a un jovencito cuando les dice, sabes qué amiga, me gustas mucho? Entonces, un cadáver no puede reaccionar frente a ese tipo de emociones exteriores o interiores que nosotros vemos. ¿Por qué uno llora? ¿Por qué uno sufre? Porque algo le sucede, a menos que llegue a contarle a una persona de confianza y pueda ayudarle a llevar. Pero para esto nosotros vemos, y esto es lo que nos hace trascender. Lo espiritual no solo es posesión de alma, el alma es principio de vida, nadie lo ha visto. Y dentro de eso nadie puede negar también que nosotros tenemos vida. Yo puedo mover, escribir, sentir, pensar, razonar, hablar con criterio o sin criterio respecto a ustedes. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros tenemos esa habilidad. Y material, pues ustedes cuando ven un discurso, por ejemplo, ven a una persona cómo se mueve, cómo camina, cómo hace uso de sus manos, de sus dedos, los gestos de sus labios, etcétera. Y son formas. Por ejemplo, una persona que son enamorados, y si son enamorados, una muestra cordial, por ejemplo, es andar cogiditos de la mano. Pero en el tema de los casados, ¿por qué nos sucede aquello? Ya no van cogiditos o abrazados de la mano, ya van separados, ahí sí respetan el 1,5 metros de distancia que promulga el Estado, pero mientras no están en ese estado, en la época de enamoramiento, etcétera, no existe el 1,5 metros, sino el 1,5 centímetros tal vez. Entonces son problemáticas que nosotros hemos de tenerlo en cuenta, y esto es lo que hace trascender a la persona de los demás seres, porque tenemos esta categoría de persona. Y cuando decimos persona, pues nos estamos refiriendo a esta noción, ¿ya? Yo soy persona. Pero profesor, ¿qué significa ser persona? Yo soy persona, tú eres persona, mi papá es persona, mi hermano es persona, el que está en el cementerio ya no es persona. ¿Por qué? Ya no tiene esa unidad sustancial de una naturaleza espiritual y material, solamente está lo material. Porque a un cadáver que tiene 2 pies se le tiene que llevar al cementerio para que pueda caminar, para que se le lleva cargando, pese a que tiene 2 pies, porque ya no puede caminar, no piensa, no siente, no puede expresar lo que siente. Sentirá hambre, calor, dolor, ya prácticamente se asemeja a un ser inorgánico. Solamente lo recordamos por los actos que haya hecho, ya sea buenos o malos. Entonces, el ser humano como característica, para que sea consolidado ser humano, tiene estas siguientes características. Tenemos inteligencia, voluntad, memoria, lenguaje y reflexión. Una de las características que nos promueven y nos invitan también, pues, a que nosotros somos determinados por estas características. Vamos a ir describiendo cada una de ellas, ¿ya? En esta parte. Aquí tenemos. Entonces, yo voy y digo, inteligencia. ¿Para qué tengo inteligencia? A ver, todos somos, ¿ya?, seres inteligentes. Ya se les ha mencionado en una clase anterior, pues no existe seres ignorantes, sino los seres inteligentes. ¿Y qué significa ser inteligente? Ser inteligente significa, pues, hacer uso de nuestra razón. Y cuando hacemos uso de nuestra razón con criterio, ¿ya?, hacemos ese uso para conocer la realidad. Yo, si quiero comprarme una casaca, si deseo comprarme un celular o deseo realizar determinada acción o tomar una decisión, tengo que conocer a qué me estoy enfrentando, a qué realidad me estoy aventurando, aperturando. Por ejemplo, ustedes,
quieren conocer lo que es la vida universitaria en una determinada carrera, pues no solo consiste en ingresar y ya está, sino al contrario, construir cada día tu calidad profesional, tu perfil profesional, con la cantidad de conocimientos que vas acumulando y a la vez cómo usar esos conocimientos para solucionar un determinado problema. Por lo tanto, para todo acto de razón, para toda situación, hemos de conocer, ¿ya? Conocer. Ustedes ya me conocen, yo no les conozco mucho a ustedes, entonces ya podemos, una vez conocido, juzgar a una persona. Por más que una persona, a veces, ¿por qué dicen? Se separan de un momento a otro en relaciones amorosas o familias, por ejemplo, hoy en día, que en un momento dado se pensaban conocerse del todo. O en el caso de las señoritas, pensaban conocer que una prenda de vestir o algo que les guste, pues no les gusta ahora. ¿Qué pensaron? Y dijeron, pues me confundí. Entonces, al decir yo me confundí, significa que faltaba conocer aún más de lo que supuestamente ya había conocido. Una vez conocido, tenemos otra capacidad, que es la capacidad de voluntad. Todos tenemos una voluntad, capacidad de elegir y amar. Pero antes de elegir, tengo que conocer. Esto va en secuencia, ¿ya? Todo es secuencial. Y cuando va en modo secuencial, nosotros vemos cómo va girando este aspecto. Yo conozco una realidad, conozco una motocicleta, pero quiero comprar, elijo. Hay muchísimas motocicletas y empiezo a elegir cuál de ellas me gusta. Conozco a muchas señoritas. De esas muchas señoritas que eran mis amigas, puedo conocer y hacerla a una mi enamorada. O puedo conocer una enamorada y luego buscar a otra enamorada y así conocer y hacerla a alguien para el noviazgo o posteriormente para el matrimonio. Y para en futuro pues no tener ningún problema, ningún inconveniente, sino con la capacidad de saber superar esa realidad. A eso es lo que nos referimos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Sabiendo elegir. Y para elegir hay que conocer. ¿Y cómo elegimos? Por medio de una buena decisión que nosotros conocemos como la libertad. ¿Qué es la libertad? Muchos podrían decir, profesor, la libertad es hacer lo que yo quiero. Si alguien te ha enseñado esa definición, pues es una definición incorrecta. Si yo puedo hacer lo que yo quiera, pues hay muchas personas que quieren drogarse, que quieren asesinarse, hay personas que Uso de quieren... la razón, profe. Ya, exacto. Pero hay personas que, pese a que tienen una buena razón, no lo hacen uso de esa razón. Es Ya, por ejemplo, libertinaje. hablamos, cuando algunos países se declararon la guerra uno al otro, ¿ustedes creen que haya sido de modo irracional? Ya. No, Eran No, muchísimas no, profe. personas. A ver, entonces, hablamos con eso y decimos, nosotros como estudiantes decimos, por ejemplo, ¿quién empezó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial? Hoy en día, ¿por qué sigue existiendo mucha hambre, mucha pobreza en el Perú? ¿Cuántas familias les ha perjudicado este nuevo gobierno? ¿Será realmente el gobierno, el señor presidente, el quien tenga la culpa de aquello? ¿O aquellos que son dueños del monopolio comercial y ellos manejan a su antojo nuestra economía, nuestros propios recursos? ¿Y por qué lo manejan a su antojo? Porque nosotros no sabemos manejarlo. Todo está girando en función del dólar. Si el dólar sube, sube la canasta básica familiar. Si el dólar disminuye, pues la canasta básica familiar se sigue manteniendo. El combustible ha aumentado de precio, el gas ha aumentado de precio, entonces, ¿qué otra alternativa nosotros buscamos? Simplemente no nos da la regalada gana de poder superar aquella situación. Cosa que estamos siempre a la espera, a la espera. Ojalá se solucione, ojalá se los solucione. Entonces, la libertad es la capacidad de escoger entre dos actos buenos o dos entes buenos el mejor. ¿Ya? Entonces, yo tengo dos tipos de plato, de comida diferentes, y yo escojo cuál. Los dos son buenos, ¿ya? No es que uno sea malo y el otro sea bueno. Entonces, los clásicos definen la libertad como escoger entre lo bueno y lo malo. Pero si ya conoces que es malo,
ya no habrá necesidad de elegir, sino simplemente recurrir a lo bueno. Pero entre dos cosas buenas, dos entes buenos, o dos personas buenas, o dos acciones buenas, sabes que los dos son buenos, pero uno de ellos tiene mucha más bondad que el otro. Aquel que tu libertad te permite escoger. Por ejemplo, si una señorita va a una tienda y escoge o encuentra un pantalón para un varón y un pantalón para una mujer, no va a decir que el pantalón para el varón no es bueno, es malo, sino dirá, pues este pantalón no, es bueno, pero no es bueno para mí, porque es para un varón y yo no soy un varón, o viceversa, ¿no? Los varones no van a una tienda y ven a un, por ejemplo, a ver, por ejemplo, ¿cómo se ponen estas prendas que utilizan las mujeres para ajustar los pechos? A ver, chicas, por favor. ¿Perdón? Brasier, profesor. Exacto, ya, los brasieres. Entonces, un varón cuando va a una tienda y ve los brasieres, no va a decir, pues, esto es malo para mí. Por lo tanto, es maldad, sino es algo bueno, pero que a él no lo va a utilizar. Puede ponerse, si gusta, pero no lo necesita. Al contrario, tal vez, no sé, no le agradaría y además le causaría alguna sensación diferente. Por ejemplo, me incomodaría, ¿no? Salir a dos pechos adelante y no me gustaría que mis amigos vayan criticándome. No porque la realidad sea mala, sino porque la elección que yo hice puede ser mala. ¿Ya? Entonces, la voluntad está guiada por la libertad y la libertad está guiada por la razón. Y la libertad, la definición de libertad es la capacidad de escoger entre dos cosas buenas, dos entes buenos o dos realidades buenas, el mejor. No es escoger entre lo que yo quiero y entre el malo y entre lo malo y lo bueno. A escoger entre lo malo y lo bueno se llama libertinaje. Hacer abuso de nuestra libertad, pero afectando la libertad de la otra persona. Por ejemplo, si yo le digo a mi enamorada, ¿sabes qué? Necesito salir contigo, quiero salir, y así te demuestro mi cariño, pero tu enamorada tiene un límite de tiempo para volver a su casa, y son las 9 de la noche, pero tú le dices, si te quedas hasta las 10, mejor, ¿ya? O tal vez en muchos casos dicen, pues si nos escapamos de casa, ¿qué pasaría? Y muchos se atreven a eso. Y al final, pues vuelven con la cola entre las piernas. Es un dicho. Nos matan. ¿Ya? Exacto. Los matan todo. ¿Y por qué? Por no obedecer. Por no hacer caso a este tipo de inteligencia que ha advertido un acto y por seguir simplemente a un instinto o a un tipo de felicidad placentera y temporal. Solamente por un momento. Ahora, otra capacidad. Los animales no tienen inteligencia. Los animales nos ganan en capacidad, en cualidad, en instinto. Un perro huele mucho más claro que nosotros. Un águila ve mejor que nosotros. Una abeja distingue los rayos solares, los rayos ultravioletas mejor que nosotros. Los aves, por ejemplo, pueden trasladarse en grandes cantidades de distancia sin gastar ni un solo centavo. En cambio, nosotros hay que subir a un avión para viajar de un lugar a otro, a una combi, etc. Voluntad, las aves actúan por instinto. Si es época de lluvia, pues hay que migrar a otro lado. Si es época de sequía, a otro lado. En la sabana africana, los cocodrilos tienen una abundancia de comida una vez al año o dos veces, cuando los ñus migran de una zona donde no hubo pasto a la zona que hay pasto, y para eso tienen que pasar por los ríos. Y en eso es donde hacen captura pues los cocodrilos a sus presas. Pero estos animales, muchos de ellos pasan y así se van reproduciendo. En los polos, los osos polares, pues se benefician de los salmones en una determinada temporada. Durante 6 meses hace día allí y 6 meses noche, pero eso no significa que tengan inteligencia, porque si tuviesen inteligencia, pues almacenarían como nosotros, ¿ya? Almacenarían en graneros, almacenarían en recipientes, almacenarían en sacos, etcétera, comida, ¿ya? En el Ártico, pues el pescado, el salmón no se va a podrir, ¿ya? Y las aves o los perros, pues sembrarían, o tal vez asistirían al centro preuniversitario y sacarían un título de un perro ingeniero, de un perro en ciencias médicas o etcétera. Pero si tú vuelves a tu casa
y tan solo te olvidas de la llave en tu cuarto y tú por más que lo introduzcas a tu gato y digas que te pase, nunca lo va a hacer. Ya nunca lo va a hacer, a menos que lo adiestres. Pero si un animal es adiestrado, este animal adiestrado, ¿por qué no adiestra a los demás, a su generación siguiente? Muchos me dijeron, profesor, una foca o un gallo puede ser adiestrado, etcétera. Muy bien, hasta un perro. Pero este perro, ¿por qué no adiestra a sus crías? O ni se hereda esa capacidad. Simplemente porque actúan por instinto. Y nosotros las personas también tenemos instinto. Es la reacción inmediata frente a un determinado acto. Porque compartimos ese tipo de vida, vida sensible. Memoria, la capacidad de recordar o reconocer los hechos reales. Cuando hablo hechos reales, pues son los hechos que ocurren en nuestro intelecto y en la realidad. A ver, jóvenes, yo les digo, ¿qué comida fue la que comiste el día de tus cumpleaños? De los que ya pasaron, tal vez de algunos ya se avecina, pero en tu último cumpleaños, ¿cuál fue la comida que te prepararon? ¿Ya? Yo les digo, ¿cuál fue la última comida que te prepararon en tu último cumpleaños? Manga la olla. Ya, excelente. ¿Otro? ¿Alguna participación más? Me dieron tortita, profesor. Ya, pero una torta de ¿con qué sabor? Vainilla, chocolate, fresa. De todos. Ya, listo. El Muy mío bien. 3 leches, profesor. Ya, listo, 3 leches. Bien, entonces vamos recordando capacidades. Ahora, si yo te digo, hace 15 días, ¿qué has comido? Sapo broster. Sapo broster. Hace 15 días, ¿eh? Yo no sé, hace 15 días, ¿qué día cayó? No me acuerdo. Ya, ¿por qué No no sé. te acuerdas? ¿Ya? Era un día normal como cualquiera. ¿Ya? Pero ¿ustedes creen que el día de sus cumpleaños es más importante que los otros días? ¿Es más importante que el día, por ejemplo, que el día del padre, el día de la madre, o que un lunes es distinto de un martes, miércoles, jueves o viernes, o un sábado? Un lunes tendrá menos horas o más horas, o cualquier característica. No, profesor. No tiene. No, profesor. Entonces nosotros No, teacher. estamos acostumbrados o basados a recordar hechos que han marcado nuestra vida. Y dentro de ellos son hechos, por ejemplo, alegres, hechos tristes, hechos como nuestros cumpleaños. Yo me acuerdo perfectamente de mi último cumpleaños, que es lo que me han dado una torta grande, una torta helada, luego comimos, luego bebimos, y luego vinieron al final pues pasteles y llegaron las amistades y ya no me acuerdo después en qué terminé, solo recuerdo que desperté. Y eso es la forma en que nosotros hacemos esto. Ahora, otra forma de memoria que nos han dejado los antepasados son los escritos o las obras que han tallado. Por ejemplo, encontramos las culturas antiguas en el Perú, el Machu Picchu. Ahora, otro es, por ejemplo, las Pampas de Nazca, los textos que nos han dejado los grandes escritores peruanos. Por ejemplo, los 7 ensayos de la realidad peruana de José Carlos Mariátegui. Muchos escritos de filosofía. Platón dejó muchos escritos. En el caso tuyo, por ejemplo, ¿alguien recuerda su primer beso? ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? ¿En qué circunstancia fue? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Borracho. Borracho. Listo. Sano, Entonces, profe, normal. ¿Quién ya. no va a recordar, profe? claro. Yo sí me acuerdo. Listo. Yo no me acuerdo. No me acuerdo Ya. también, pero ya. Listo. No me acuerdo. Si no me acuerdo, no pasa. Ya, si no te acuerdas, no pasó nada, dice, ¿no? Entonces, todos nos acordamos nuestros primeros actos de cómo fue. Y generalmente solemos hacerlos en estado sobrio, no ebrio. Y nos recordamos. Y podemos escribirlo. Hay muchas personas que acostumbran llevar un diario y suelen escribir allí los acontecimientos más importantes de su vida. Pero hemos de saber que en filosofía cada día es único. No existe el algún día, sino solamente existe el hoy. El lenguaje es el modo de expresarnos nosotros. En este momento yo me estoy expresando de modo oral, lo que ustedes están leyendo es de modo escrito y también existe el lenguaje corporal. Por ejemplo, las señoritas se visten con una ropa apretada y tienen una forma de caminar. A veces, ¿cómo llamar la atención? ¿Ya? Dicen que la vanagloria de las mujeres se encuentra en el cabello. ¿Será cierto? ¿Qué dicen, chicos?
¿Qué opinan? ¿Qué es eso, profe? Como dije, repetir. En el cabello, pues las señoritas suelen llamar la atención a los varones con el cabello. Hacen A mí no, diferencia. Ya. ¿A ti con qué te A llama la mí, atención una mujer? con la Depende Ropa. cada Con la uno, forma- profe. Ya, Los pero- ojos, Depende profe. de los- ¿Cómo camina? ya, ¿cómo Los ojos, camina? profe. Ya. Y a las chicas, ¿cómo les llama la atención un varón? En nada. En nada. La actitud, Con sus ropa, acciones, profesor. su altura. Ya, estatura. Ajá, Sí. Ya, entonces busquémonos un Margarito para ti, pues. 1,70 m, dice. 2'10" en Rusia. 210. ¿Ya? Un negro, un Forma de negro. pensar, Ya, profesor. exacto. Y generalmente las personas de raza negra son aquellas que tienen más, ¿cómo les diría? Más Mayor. grande todo. Exacto. Más Todo lo tienen bulto. grande. ¿Ya? Todo La, tiene la grande. cabeza es grande, los morenos músculos lo tienen tienen todo grande, la pierna lo Le tienen pueden grande, matar. El etc. profe es moreno, creo. ¿Ya? Bueno, la luz está un poco opaca. Cuidado. Ya, listo. Pero aunque fuese así, pues es mi realidad, ¿no? Yo no puedo cambiarla. Una persona intentó cambiar su color, Michael Jackson. Terminó Fue blanco, pero profe. moreno, murió siendo blanco. Y la causa de su muerte fue precisamente esa cantidad de operaciones que se ha hecho para cambiarse la color de la piel. ¿Ya? Y, por ejemplo, otro lenguaje escrito son las señales de ese tránsito que nosotros podemos visualizar a lo largo de las carreteras. Un lenguaje escrito, por ejemplo, una carta. ¿Quién no ha escrito una carta a alguna persona en especial? ¿Alguna vez? En la primaria, en la secundaria, En la etc. primaria, profe, en la primaria. ¿Ya? ¿Se acuerdan de los famosos Secundaria, slams, profesor. no? ¿Ya? Listo. Entonces, al acordarnos de estos famosos slams, nosotros vamos y decimos, yo quiero esta realidad, yo deseo eso. Entonces, son modos de expresar del lenguaje. Un lenguaje oral, un lenguaje escrito y un lenguaje corporal. Las personas con discapacidad, por ejemplo, en un noticiario ustedes pueden ver un tipo de lenguaje corporal. Hacen gestos, mueven las manos, mueven una faz del rostro y de ese modo les están informando o haciendo conocer a aquellas personas. ¿Ya? Hay otros sistemas de enseñanza para diferentes tipos en el cual cada persona puede aprender de diferentes maneras. Lo oral, pues es lo escrito, perdón, lo hablado, ¿ya? Lo escrito es las letras que ustedes pueden ver y en diferentes tipos de idiomas. Y lo corporal, pues es lo que nosotros con nuestro cuerpo podemos expresar. Por ejemplo, gráficamente nosotros podemos expresar algunas ideas, ¿no? Una sencilla, por ejemplo, ¿ya? Hago un rostro y lo puedo mostrar de este modo. Caso contrario, pues, ¿sabes qué, señorita? Estoy triste, ¿ya? O también podemos hacer otra señal y decir, pues, yo me encuentro así, ¿ya? Y son diferentes puntos o tipos que nosotros podemos ver para poder expresarnos a lo largo de cada circunstancia o contexto en el cual nosotros podemos vernos disuadidos o ya. Entonces, son situaciones en las cuales nosotros hemos de conocernos como somos y a la vez valorarlos. Hay personas que tienen, por ejemplo, esta característica, pero no la aprovechan. ¿Eso qué significa? Pues, por ejemplo, tú tienes brazos y no haces uso de tus brazos, pero hay otras personas que hacen música incluso con los pies. Hay personas que no tienen brazos ni pies y pueden salir adelante. En el caso de nosotros, pues eso es lo que sucede. Nosotros no podemos, sino no queremos trascender como persona, llegar a ese límite de persona. Por lo tanto, y finalmente tenemos el tema de reflexión. El tema de reflexión es la capacidad de tomar conciencia. Los últimos filósofos de la edad de la contemporaneidad afirma que los hombres ya no tienen conciencia, que cada uno vela por su camino, pero la conciencia es acerca de cómo nosotros nos estamos desarrollando en nuestra vida. Y para ver ese tipo de desarrollo, nosotros, ¿a dónde recurrimos? Pues a nuestra reflexión. ¿Y qué es la reflexión? No es nada más ni nada menos lo que decía Sócrates. Haz el bien y evita el mal. Y lo que decía, conócete a ti mismo. ¿Qué significa conocerse a uno mismo? ¿Ya?
¿Ya? Entonces, vamos acá, reflexión. Tú reflexionas acerca de tus actos. Por ejemplo, dices, voy a hacer hoy esta circunstancia. Voy a comprarme una chompa o un arete. Generalmente a las señoritas yo le veo, si quieren comprar una ropa, piden ayuda a su otra amiga y dicen, esto me queda, esto no me queda, esto sí me queda, esto no me queda, etc. Mientras los varones a veces decimos, me compro este pantalón, o esta camisa, o este pantalón, o este chompa, o este zapato, pero al final llegan a casa y se dan cuenta de que no les alcanza o les sobra mucho, entonces tienen que volver a la tienda. Es decir, las mujeres tienen mucho más criterio que los varones. Y con eso no quiero decir que los varones no tienen criterio. El criterio se desarrolla, se va sembrando cada día a medida que nosotros vamos pensando. Por eso hablamos en filosofía del saber vivir. ¿Ya? Por lo tanto, nuestra realidad humana, nosotros como personas, es difícil de entender. No lo vamos a entender de un solo golpe a una persona. ¿Por qué una persona, por ejemplo, puede estar alegre en circunstancias difíciles? ¿Y por qué una persona, teniendo casi todo, no es feliz? ¿Qué es lo que le sucede? Muchos decimos, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos hacer para ser felices? La mayoría de las personas piensa, tener dinero en abundancia. Una última pregunta que les hice fue, para ustedes, ¿cuál es más valioso? ¿Un lingote de oro o un montón de tierra? Y algunos dicen, profesor, un lingote de oro, porque con un lingote de oro puedo comprarme muchísimo, una extensión de terreno y todavía puedo sobrar. Pero si solo hubiese un montón de tierra y no hubiese más terreno, más tierra, pues allí, ¿quién vale más? El lingote, la tierra, perdón. Y es lo que nosotros aspiramos. La realidad humana es tan rica y compleja que no puede abarcarse de una sola mirada. Lo más fundamental para empezarse es su consideración como ser vivo. Cuando hablamos de seres humanos, hablamos de un ser vivo. Y ser vivo, nosotros se nos manifiesta en la noción de persona. Somos personas. ¿Y qué es una persona? Es una sustancia individual dotada de inteligencia, voluntad, memoria, lenguaje y reflexión. Eso es la definición. ¿Ya? Ahora, volviendo. La esencia del hombre. ¿Ya? A ver, dice, ¿qué es lo que propiamente hace al humano tal cual es? Es una cuestión primera y fundamental de la antropología, es decir, de todo conocimiento científico del hombre. A esta cuestión y otras cuestiones radicales relativas al hombre y al mundo, científicos y filosóficos, se les ha dado varias respuestas. En tal sentido, esbozaremos qué es lo que caracteriza al hombre. ¿Qué es lo que caracteriza al hombre? Ya hemos visto estos 5 aspectos o 5 factores. Inteligencia, voluntad, memoria, lenguaje, reflexión, ¿ya? Estos aspectos, estos 5 aspectos. Ya hemos visto etimológicamente qué significa antropología, estudio de la esencia del hombre. No solo se queda en el estudio del hombre, sino estudio de la esencia del hombre. Y la pregunta es, ¿qué hace que nosotros seamos hombres y no animales? Por ejemplo, ¿qué hace que tú seas varón y no mujer? Y entre varones, ¿qué hace que tú seas, por ejemplo, María, y qué hace que tú seas Danitza? María Elena Apari Osorio y Danitza Quinto Caguana. ¿Qué hace que ambas sean distintas? Ni siquiera son diferentes, son distintas. Provienen de otra familia, no sé si se conocerán o no se conocerán, pero entra dentro de esta esencia. ¿Cuál es su esencia? Es mujer. Entonces, yo no puedo estudiar a María aparte, a Teresa aparte y así, y son millones de personas en el mundo. Entonces, todo se engloba en un solo término, mujer. Ahí está mi mamá, mis hermanas, mi esposa, mi segunda esposa, mi primera hija, etc. Entonces, lo siguiente, varones igual. ¿Qué hace un caballo? Existen caballos de la India, de la China, caballos americanos, caballos norteamericanos, etc. Unos más pequeños, otros más grandes, de diferentes colores, múltiples colores, pero al final solo termina en una sola palabra, caballo. Todos tenemos celulares hoy en día. Unos tienen celulares inteligentes, otros menos inteligentes, pero al final queda en celular. No importa el tamaño, pero queda ahí el celular. Tengo mi computadora, tengo mi laptop. Yo soy persona, ¿ya? No me juzgan por la forma de vestir, sino por lo que soy. Entonces, la antropología estudia la esencia del hombre. Es
el meollo central de estudio. ¿Qué es lo que distingue a una persona de aquello que le hace ser en sí? La complejidad de su estudio hace que sea una ciencia. Por eso en muchos textos de filosofía aparece como teoría. Y la antropología jóvenes no es teoría. Una teoría es un conjunto de conocimientos no validados, que todavía faltan validar, pero este conocimiento de antropología viene desde que el hombre surgió sobre la faz de la tierra. ¿Y cómo surgió? Pues nuestra misma naturaleza de conocer. ¿Y por qué queremos conocer? Porque queremos aprender a manejar las cosas de la realidad. ¿Para qué? Para poder solucionar un determinado problema. Pero existen hoy en día muchísimas personas que en vez de solucionar un problema solo acumulan información, pero no solucionan problemas. ¿Y por qué se da eso? ¿Ya? Por un egoísmo. Listo. La antropología filosófica se ocupa del estudio del hombre, pero en este caso hablamos del ser humano, la naturaleza y el sentido del ser humano. Aquí estamos. No solo del hombre, en este caso estaríamos incluyendo cadáveres y seres vivos, sino la naturaleza y el sentido del ser humano. ¿Desde cuándo se viene desarrollando esto? Pues tiene su punto de partida desde la aparición del hombre sobre la faz de la tierra. Al preguntarse cuál es mi punto de partida, de dónde proviene el hombre, nosotros nos preguntamos hasta ahora, ¿de dónde proviene el hombre? ¿Será por la creación, por la evolución? ¿De dónde provienes tú? Por ejemplo, ¿de dónde provendrá el profesor Didi? ¿Cuáles son las causas del profesor Didi? Pues yo solo digo, mi causa son mis padres. Mi papá y mi mamá tuvieron en un determinado momento intimidad y luego se fecundó un espermatozoide con un óvulo y allí nací. Competí con 8 millones de espermatozoides. Y Eres tú producto igual. del amor. ¿Ya? Entonces, el amor, sí, pero el amor hoy en día se quiere reducir a sexo y eso no es amor. Al contrario, el amor es la vocación de servicio que una persona tiene frente a los demás. Ya no es amor, sino diríamos pues egoísmo, ¿no? Por ejemplo, entre ustedes, los adolescentes, tendemos a enamorarnos, a tener presente una característica peculiar, pero si realmente amas a una persona, pues tienes que comprenderle, tienes que enseñarle, tienes que corregirle. Y si no corrige y no te entiende, pues obviamente tienes que seguir, si la amas, luchando por su bienestar de ella. Ya, hoy en día no es aguantar por aguantar, sino corregir, enseñar. Eso es lo que se nos enseña. Y cómo vemos, pues toda nuestra constitución de nuestro ser humano. Y cuando hablamos de constitución, hablamos de la posesión de todas nuestras diferentes facultades que nosotros poseemos como ser humano, ¿ya? Facultades, tanto afectivas, cognitivas, ¿ya? Tanto físicas, psicológicas, materiales, no materiales. Aquello se va repercutiendo este tipo de características. Entonces, ¿estamos constituidos de qué? Inteligencia, voluntad, memoria, lenguaje y reflexión. Todo ser vivo. Ahora, todo ser vivo tiene muchísimas características. Entre ellas hemos visto 5 especiales. Dentro de ellas encontramos, por ejemplo, la característica de automovimiento, ¿ya? ¿Alguno de ustedes alguna vez fue a un grifo o a comprar combustible o a recargarse con electricidad o un panel solar y decir, hoy día quiero recargarme de alimentos, quiero recargarme de energía, ¿ya? Para recargarnos de energía necesitamos de los alimentos, pero para coger un alimento necesitamos de la razón. Necesitamos trasladarnos de un espacio a otro y no lo hacemos de modo mecánico, sino lo hacemos de modo racional. Unos robots lo podrían hacer, pero alguien controla ese robot. Porque si el robot fuese automático y más inteligente que nosotros, tendría la necesidad de ir al baño, tendría la necesidad de descansar, tener un rato de sueño, levantarse, vestirse, sentiría frío, calor, etc. Ellos registran mediante sensores todo este tipo de temperaturas y nos dan la información. Pero para que ellos puedan solucionar un problema, nosotros hemos de programarlos. Nosotros como personas poseemos dentro de nosotros el principio de movimiento. ¿Y quién nos da este principio de movimiento? Pues
¿quién nos hará mover? Profesor, yo me muevo por mis piernas, pero ¿quién le da vida a tus piernas? La pierna de un cadáver está frío, pero nuestras piernas está caliente. Y yo puedo mover en este momento mis dedos, puedo mover el cursor, pero la máquina en sí no puede moverlo. ¿Ya? Yo puedo apagar y prender mi laptop cuando yo quiera. Entonces, el yo querer ya implica voluntad. Unidad. Cuando hablamos de unidad, nosotros somos una unidad de cuerpo y alma. Es decir, de algo físico y de algo psicológico. Por ejemplo, emociones, sentimientos, afecciones, etc. Yo tengo un afecto por una persona, tengo una emoción. Perú hace un gol, estoy alegre. A Perú le pone un gol, estoy triste. Hoy es mi cumpleaños, nadie se recordó, estoy triste. O fui a la discoteca y me hicieron bailar muy bien, estoy alegre. Pero ¿quién bailó? Tu cuerpo. Si tú amas tu cuerpo, pues te vistes de la mejor forma que tú quieres, porque tú te quieres así. Ya te pintas los cabellos, te pintas los labios, te arreglas muy bien, lavas tu ropa de modo excelente. En el caso de los varones, por ejemplo, ponerse una camisa, un pantalón bien planchadito, etc. Entonces, ver qué es lo que le gusta a la otra persona y esa unidad. Por lo tanto, no descuidemos nuestro cuerpo y mucho menos nuestra alma. Y dentro de nuestra alma también está nuestra razón. Por eso nosotros estudiamos. Entonces no existe para mí el materialismo ni el idealismo, sino existe el realismo. Y cuando hablo de realismo es que vivimos en una realidad. Somos sustancias, nosotros somos entes substanciales y no somos entes accidentales. Es decir, jóvenes, si me falta un brazo, pues no puedo seguir actuando de modo normal. No voy a ir a una tienda o un centro de reparación y decir, por favor, necesito otro brazo, aunque sea el más usadito. Si pierdes un brazo, pues la pierdes. Puedes recibir una terapia para poder recuperar, pero un brazo ortopédico. Y manejar esto se te va a hacer complicado, no imposible. Pero muchas personas a veces no pueden superar eso. Entonces, cada parte de nuestro cuerpo es importante. Por esto nos dicen, cuidado. Inmanencia es todo lo que permanece dentro del ente, nuestra esencia. Y dentro de nuestra esencia, ¿cuál está? En esta característica, nuestro ser. Yo soy, ¿ya? Yo soy Didi, yo soy varón, yo soy mujer. En el caso de ustedes, pues dirán, a ver, profesor, yo soy Nieves, ya, yo soy Danitza, yo soy Diana Reyes Ramírez, y así, muchas personas más que estoy acá. Por ejemplo, Nidia Tunca Rodrigo, a ver, Álvaro Caguana. Porque este laptop está con leña. A ver, hija, ¿qué pasó? ¿Te sentaste en algo puntiagudo? Apague su micrófono. Recha, bro. ¿Ya? Gustavo, etcétera. Entonces cada uno puede decir, yo soy Gustavo, mi nombre es Gustavo, etcétera. Mi nombre es Didi, yo soy varón, yo vivo en Ascensión, entonces giramos en función de aquello, pero es nuestra inmanencia, nuestro modo de ser. Y esto incluso cuando una persona se muere, no desaparece. Hablamos, mi abuelo fue, mi bisabuelo fue, mi tatarabuelo fue, o nosotros decimos, descendemos de los incas. ¿Y quiénes eran los incas? Los incas tenían su modo de ser, eran sus costumbres, tradiciones y su forma de pensar. Por ejemplo, para ellos su dios era el sol y la diosa la luna. Hoy día para nosotros, ¿quién es nuestro dios? ¿Quién es nuestra diosa? Para algunos nuestro dios es el celular, la computadora, los videojuegos. Para muchas señoritas, la diosa o el dios es la ropa, la vestimenta, ¿ya? Los audífonos, o para otros puede ser pues el alcoholismo, el sexo, la drogadicción, la pornografía, la prostitución, etc. Entonces cada uno va encaminándose en su modo de ser, pero esto debe estar orientado a un único fin. Ese fin es el bienestar común, nuestro bienestar personal y el de social. La autorrealización. Tu papá no come por ti, tu mamá no trabaja para ti, sino hay acciones que ellos nos ayudan, pero la autorrealización, tu mamá no va a ir a dar un examen de admisión por ti, puede interceder, puede abogar, pero el quien se va a poner en la aprehensión de las clases, de acumular información en su intelecto y a la vez utilizarlo para solucionar un problema, somos nosotros. Nosotros somos el autor del cómo aprovechamos el tiempo y cómo
lo desaprovechamos. A esto se llama autorrealización. ¿Cuál es tu visión a futuro? Y si tenemos una visión a futuro, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo deseo ser un ingeniero. Exacto. Autorrealización, una meta. ¿Y cómo llegas a ser, vas a llegar a ser ingeniero? Pues dedicándole más tiempo a las matemáticas, más tiempo a las ciencias. O tú quieres ser una administradora, pues más tiempo a la lectura, a las letras. O yo quiero ser un médico, tiempo a las matemáticas y a las letras. O yo quiero ser un científico, pues tiempo a aspectos matemáticos, física, química, física cuántica, termodinámica, etcétera, estática, dinámica, muchos tipos de conocimientos que uno desea. O algunos dicen, profesor, yo quiero ser policía. Y para eso también te piden requisitos. Por ejemplo, yo en mi caso no puedo serlo porque ya uso gafas y no tengo una visión a larga distancia. Entonces, ¿qué significa? Pues tengo que yo adecuar y ver mis capacidades, hasta dónde yo puedo realizar. Autorrealización. Pues cada uno es autor de su propia vida. Y todo esto, por ejemplo, va dándose en un ritmo cíclico. Pues lo que tú vas haciendo, otras personas van asumiendo esas huellas, unas las van superando, otras las van degenerando. Así, por ejemplo, si Albert Einstein tenía su hijo, ¿por qué no heredó todo su conocimiento? Y ese su hijo, pues hubiera sido mucho más inteligente que Albert Einstein. Y dicen que Albert Einstein utilizó solo el 8% de su coeficiente intelectual y nosotros utilizamos el 4% de nuestro coeficiente intelectual. ¿Y por qué no llegamos a usar nuestro 100%? Pues simplemente porque no queremos. ¿Y qué es el querer? Empezar por un acto, abarcar una cosa y otra, pero no abarcar en cantidades fuertes. Quien abarca mucho, poco aprieta. Entonces, esto es el ser humano. Unidad, automovimiento, unidad, inmanencia, autorrealización y un ritmo cíclico y armónico. Todo nuestro cuerpo está distribuido de modo armónico. El pulmón cumple su función, el corazón cumple su función, cada órgano cumple su función y cada actitud, cada forma de manifestarse también cumple su función. Por ejemplo, ¿qué te dice tu razón cuando vas a una fiesta de cumpleaños de tu amiga? ¿Cómo vas a ir vestida? ¿O a quiénes vas a llevarles? Muy presentable, presentable. Ya, yo le llevaría al profesor Didi si es el cumpleaños de mi amiga para presentarlo. ¿Estarían de acuerdo o no? Y si es el cumpleaños de una señorita, le diría, ¿sabes qué? Quiero que le traigas al profesor Didi para conocerlo. O tal vez hay otra persona más importante. Ya. Entonces, cada circunstancia tiene su ritmo cíclico y armónico. ¿Cómo vivimos, por ejemplo, en nuestra sociedad? ¿Realmente viviremos en armonía? En tu casa nomás. ¿Hay armonía entre tu papá, tu mamá y tú? Y si no lo hay, ¿por qué no empezamos nosotros a poner armonía? No de un día para otro, sino en nuestro proceso diario de conocernos, de amarnos, de crecer como personas. Y esto se da en diferentes grados de vida. Respecto a los grados de vida que posee el hombre, es radicalmente distinto a los vegetales y a los animales, es decir, a las plantas y a los animales. Por ejemplo, nosotros tenemos esta categoría. Nosotros dentro del grado vegetal, los vegetales tienen un estilo de vida vegetativo, es decir, algo así como que nosotros estuviésemos en un sueño, en una vigilia. Ellos cuando se cortan los árboles, no sienten, no dicen, no gritan, no sale sangre. Ya salen algunas sustancias, pero se corta un árbol. Una vez hecho leña, el árbol ya está muerto. Pero mientras está vivo, produce flores, hojas, estas llegan a florecer, a marchitarse y un ritmo cíclico, pero tienen su armonía, su función. Los animales ya pueden aullar, emitir sonidos. Si tú le pateas a tu perro, a tu gato, pues te dirá no me patees, pero no de modo oral, sino con un sonido, ya, al cual nosotros pues ya sabemos, dará un aullido, un chillido, un ladrido, etc. Cada animal tiene su propia onomatopeya. También tienen un tipo de vida vegetativo los animales, pues descansan, necesitan descansar. Ahora, por ejemplo, los vegetales. ¿Cómo se reproducen los vegetales? Los hombres sabemos cómo nos reproducimos, ¿ya? Pero los vegetales, ¿cómo se reproducen? Asexual, Botando y también semilla. sexualmente. ¿Ya? Asexualmente, mediante el polen también de sexualmente. ¿Ya? Mediante el polen. ¿Pero quién lleva ese polen?
Las abejas. Las abejas, los insectos. Entonces, no solo los insectos, sino también las aves, los picaflores, por ejemplo, y otro tipo de animales. El viento, Entonces, profe, el viento también lleva. también el viento, obviamente. Entonces, estas plantas van captando estos tipos de semillas y se van germinando. Los animales, pues ya llevan un tipo de reproducción sexual, hacen un contacto entre un macho y una hembra, ¿ya? Pero actúan por instinto. Comen cuando tienen hambre, se defienden cuando sienten peligro, ¿ya? Pero no tienen la capacidad de razonar, no toman decisiones. En cambio, el hombre, nosotros somos seres vegetativos, descansamos, somos seres sensitivos, tenemos sentimientos, ¿ya? Sentimos, tenemos sentidos y tenemos nuestra capacidad de razonar, tomar una decisión dónde, cuándo, cómo, con quién, dónde, en qué lugar, cuándo viajo, dónde viajo, qué debo llevar para enviar viaje, etc. Entonces, a eso nosotros vamos jóvenes. Por lo tanto, existe un tipo de vida vegetal, sensitivo y racional. El hombre tiene un tipo de vida racional y esos son nosotros. Ahora, los problemas acerca del origen del hombre. Dicen, ¿dónde surgió el hombre? Existen muchos seres o muchas personas que dicen, si el hombre existe ya, ok, acepto la existencia del hombre, pero ¿dónde surgió el hombre? ¿Cuál es el producto? ¿De dónde proviene el hombre? Pregunta inicial, ¿es de la evolución o la creación? Frente a este interrogante existen varias versiones. El creacionismo sostiene que el hombre ha sido creado por Dios, un ser supremo que es ilimitado, atemporal, que es principio de vida y le ha regalado una parte de su vida al hombre a su imagen y semejanza para que domine la tierra y a partir de aquel momento empezó a existir el hombre. ¿Ya? Hay otra doctrina que se llama el fijismo, que es distinto del creacionismo. El fijismo dice que el hombre ha sido creado desde el inicio tal como es y hoy se mantiene tal como es. Es decir, no ha cambiado en nada. En cambio, el creacionismo sí acepta lo que es la evolución del hombre. Ahora, el evolucionismo ya se va y dice, postura que sostiene que el hombre no siempre ha tenido la misma fisonomía, puesto que está en constante transformación. Es decir, el hombre está en evolución. Pero la ley de la física me dice que si existe una evolución, también va a haber un momento de culmen y luego habrá un momento de involución. Acá hablamos de evolución y acá hablamos de involución. Entonces, volveremos al estado inicial al cual estuvimos participando en una determinada circunstancia y otra vez pues evolucionaremos y otra vez decaeremos. Y así sucesivamente por un periodo ilimitado de años, que nosotros pues no sabemos cuánto es. Tal vez hemos evolucionado ya millones de veces y nos falta por evolucionar millones de veces. O tal vez la persona simplemente está en un proceso de evolución, pero ¿en qué parte de esta línea de evolución estará? Ya estará en la culmen, estará al inicio, estará en el medio, estará casi llegando al culmen. ¿En qué parte se estará dando? Y la tecnología será, la manifestación de la tecnología será manifestación de la evolución del hombre. ¿Ya? Yo creo que no. Entonces, frente a esto aparecen diferentes tipos. Por ejemplo, ¿cómo evoluciona el hombre? Jean-Baptiste Lamarck, un alemán, dijo, el hombre es un ser biológico y zoológico. Este hombre es francés, perdón. Y él dice, el hombre pues ha evolucionado ya una vez, ya apareció sobre la tierra. Ya no quiero saber cómo apareció, sino cómo se desarrolló. Se desarrolló a través de la ley del uso y desuso. ¿Qué significa eso? Los miembros que el hombre utiliza se desarrollan y aquellos miembros que no utilizan se atrofian. Donde infiere que los órganos que se utilizan se desarrollan, sin embargo los órganos que no se usan se atrofian. Es decir, jovencito, si tú no quieres algo que se atrofie, úsalo. Por ejemplo, ¿quién usa las uñas de sus pies? Las chicas las usan para pintar. Los chicos, ¿para qué las usan? Las uñas de las manos, al menos yo le doy utilidad para pelar una papa, pelar una naranja, pelar una mandarina, pero con los de los pies no puedo hacer. Vuelvo por eso a decir, algunos lo usamos para echarle un poco de pintura y con eso vernos bien, ¿ya? Entonces ahí dice la ley del uso y desuso. Y yo digo, si no uso las uñas de mis pies, pues desaparecerán con el tiempo, pero ya millones de años de personas, desde los antiguos, que siempre han tenido uñas.
¿Ya? Ahora viene el darwinismo. Charles Darwin. Dice, Charles Darwin habla de la selección natural. ¿Qué es la selección natural? Es el proceso de evolución de los seres más fuertes. Y si alguien les ha enseñado este tipo de pensamiento, no es del más fuerte, sino de aquellos que tienen la capacidad de adaptación, ¿ya? Hasta el más fuerte no puede adaptarse a una determinada realidad. Entonces, él habla de la ley del más fuerte, y cuando dice de la ley del más fuerte, simplemente se va a la ley de la adaptación. Tú, ¿cuánto eres capaz de adaptarte a una determinada circunstancia? Tanto física, afectiva, psicológica, emocional, etc. Por ejemplo, se te muere un papá, o se te muere tu mamá, o te ganas el premio Nobel, ¿no? Algunos hasta se mueren por emoción, ¿no? Esto se le llama selección natural. ¿Quién selecciona? La misma naturaleza selecciona quiénes son aptos para vivir y no vivir. ¿Y quiénes son los que viven? Los que se adaptan a una determinada realidad, a un determinado espacio, a un determinado ambiente social, donde las especies que se adaptan a una situación siguen en la línea de su desarrollo y evolución. Y esto lo escribió en su obra El origen de las especies. Ahora viene el trabajo social de Federico Engels, o Friedrich Engels. Él plantea que el proceso de evolución se desarrolla fundamentalmente en el trabajo y en el lenguaje. Gracias al trabajo nosotros desarrollamos nuestras capacidades motrices, porque uno cuando trabaja, hoy en día, por ejemplo, coge la hampa, pico, o el mero hecho de caminar y es un trabajo, ¿ya? Habilidades motrices. Y lo otro es el lenguaje. Cómo nosotros expresamos lo que vamos trabajando. Por ejemplo, siento cansancio, siento dolor, siento hambre, etc. Por medio del lenguaje. Es un medio al cual nosotros pues aspiramos dominar y de esa forma pues comunicarnos entre nosotros con mucha fluidez, desarrollando así nuestro pensamiento y nuestro modo de vivir. Pues todos hemos nacido para vivir, pero solo algunos saben vivir. Y en esta pregunta, ¿tú realmente disfrutas de tu vida? Por eso les preguntaba, hace 15 días que has almorzado. No me recuerdo, profesor, pero hace el día de tu cumpleaños, ¿qué es lo que has comido? Allí sí me acuerdo perfectamente. ¿Acaso un día vale más que otro? No, No, profesor. La pregunta iba, entonces todos los días son iguales. Lo que pasa es que nosotros le damos igual, una profe, importancia. pero el tiempo cambia. El No es lo tiempo cambia, mismo. sí, el tiempo cambia, pero nuestra razón no cambia. Si no diríamos, nuestra razón está en función del tiempo, cuando el tiempo debería estar en función, nuestra razón, el tiempo no está en función de mi razón, sino mi razón debería estar en función del tiempo, de la realidad, ¿ya? Entonces, lo que yo tengo que buscar es, si hay un problema en la realidad, solucionar ese problema, y si no lo hay, pues dejar o buscar una alternativa de solución o proponer alguna mejora. Ahora, en este proceso de evolución, por ejemplo, del hombre, hablamos de homínidos a homos y humanos. Dentro de los homínidos, pues no dice que efectivamente partimos de un mono, sino es una teoría que dice que derivamos de los homínidos. En nuestra diferencia genética existe una diferencia de un 1%, que para mí es muchísimo, más que suficiente. Porque, y los otros 99%, ¿dónde están? En nuestro rasgo característico. Entre los homínidos y nosotros solamente nos caracterizamos con un 1% de los rasgos generales. Por ejemplo, la forma de caminar, la forma de cazar, la forma de buscar, buscar alimentación, etc. La forma de reproducirnos con seres, con homínidos. Y dentro de los homínidos incluso se habla de los primates, ¿ya? Y ahí no dice de un mono, de un gorila, de un orangután o de un chimpancé, sino hablamos de homínidos. Y si hablamos de homínidos, pues ¿de dónde empezamos? Este proceso de hominización conlleva seguir evolucionando y luego se dará un proceso de involución según nuestra lógica, lo que ya les expliqué hace poco. Hablaba, dentro del reino animal, por ejemplo, nos dice pues que tenemos
que nuestro ADN entre chimpancés y humanos solo tienen una diferencia en un 1%, ¿ya? Y así empezaron los primeros primates a caminar de modo erguido para llegar a ser primates y luego para ser homos. El neodarwinismo ya es una combinación de la genética de Gregorio Mendel más la ciencia de la actualidad. ¿Y qué nos va a manifestar? Nos manifiesta, por ejemplo, pues la teoría sintética de la evolución, donde naturalistas y psicólogos basan sus conocimientos en procesos cognitivos de humanos y animales. Plantea la teoría sintética de la evolución, que es un intento de fusionar el darwinismo clásico con la genética moderna. Y a esto se le llama herencia biológica. Entonces ya estamos hablando de ¿qué? De los estudios del ADN, ácido desoxirribonucleico, y la mutación genética como fuente de variación. Otras teorías. Pierre Taylor Dujardin es un francés que habla de la teoría e intenta conciliar el creacionismo con la teoría de la evolución. Es decir, bueno, Dios creó las cosas, pero sí hubo evolución. Es decir, Dios creó solamente las semillas y a partir de eso, pues hubo evolución. Ya en San Agustín de Hipona acepta este primer postulado y lo confirma Santo Tomás de Aquino. Muchos dicen, pues la iglesia no va a aceptar. La iglesia ya ha aceptado hace más de medio siglo esta postura, desde 1350. Ahora, dice, Dios no creó las cosas tal como hoy las conocemos, sino que las creó como semillas. Y de esas semillas brotaron todos los seres que hoy conocemos. La teoría de la panspermia, formulada por August Comte Artemius, ¿ya? Él nos dice, pues panspermia quiere decir que la vida procede del exterior al mundo, que existe en este caso, pues ovnis, objetos voladores no identificados y a la vez existen extraterrestres. ¿Para qué? Para nosotros poder entender la realidad, porque no podemos dar con el origen de todas las cosas. Ahora, viene criterios de pensamiento acerca del humano. ¿Qué es el ser humano? Para los racionalistas. Los racionalistas son aquellas personas que basan su conocimiento en un conocimiento a priori, en ideas innatas. Y afirman que el hombre es un ser racional por tener razón, por el término razón. ¿Por qué yo soy racionalista? Porque soy razonable. Puedo tener razón, pero niegan la emoción. Pues la emoción para ellos, una sensación es un acto irrazonable. ¿Y quién lo propuso? Descartes. Otro. El naturalismo afirma que el hombre es un ser natural, pero ¿de dónde proviene? De la naturaleza misma. ¿Y esto qué implica? Procesos de evolución. Pues no sabemos cuándo se originó el hombre ni cuándo terminará, pero lo que sí sabemos es que vive en este contexto hoy en día en medio de la naturaleza, dentro de la naturaleza social, económico, política, social. Y finalmente viene, por ejemplo, el espiritualismo de Max Scheler, ¿ya? Dice, en el espiritualismo nos va a decir, el espíritu es la esencia del hombre. Aquí niega el materialismo y acepta la existencia de un espíritu en la esencia del hombre. ¿Qué nos dice? Pues el hombre, la diferencia de los hombres radica pues en que el hombre tiene un espíritu y los animales no tienen espíritu. Presenta a ese espíritu como la libertad o la presión de lo orgánico. Pues nosotros tenemos libertad, a diferencia de los animales. Si tú vendes una vaca a alguien, pues la vaca tendrá otro dueño después de lo que vendas. El dualismo. Ante el naturalismo y el espiritualismo surge el dualismo, que sustenta que el ser humano está constituido por cuerpo más alma, es decir, una unidad accidental y no sustancial. Marxismo. El hombre es un ser social medido por su capacidad de producción. Su existencia está subordinada a condiciones materiales de vida que ofrece su medio. Y dentro de ellos hablamos de la superestructura. El hombre gira en función de la producción. ¿Qué es el hombre para Carlos Marx? Es producción. ¿Y quién no quiere producir más?
quiero producir más para ganar más. Hoy en día todos queremos ganar más, pero ¿queremos ganar más vida, más salud, más alegría, más tristeza? No, queremos ganar más dinero. Simplemente nos reducimos en un marco más pequeño y no llegamos a trascender. Bien, eso es, jóvenes, todo lo que es la semana 7 y nos vamos pues a los cuestionarios. ¿Ya? Ya. A ver, práctica número... Ya. Práctica número 7. A ver. Listo, acá tenemos. Ya, listo, ahí tenemos. Por ejemplo, la antropología es una rama de la filosofía cuyo objeto de estudio central es. ¿Cuál es el objeto central de estudio de la antropología? El hombre, el alma, el hombre y el alma, la materia del cuerpo. La E, profesor. Ahí está. La respuesta es el estudio del ser, la esencia y la existencia. La B. La B, profesor. Alternativa B. Profesor, disculpe, está presentando la idea. La pantalla no se ve. Pantalla no se ve, profe. Ya, disculpen, pues tienen que... ¿Ya entramos a preguntas? Sí, ya entramos a preguntas. Creo que sí. ¿Ya? Listo. Ahora sí lo Sí tengo. se ve, profesor. Sí, profesor. Listo. Entonces decimos, la antropología es una rama de la filosofía cuyo objeto de estudio central es. ¿Qué estudia la antropología? No solo estudia el cuerpo ni el alma de la persona, sino todo su forma de ser, su forma de esencia y su forma de existencia en la realidad. Vamos con la segunda pregunta. Dice, la antropología estudia al hombre en su dimensión de persona. ¿Debido a qué? ¿Por qué al hombre se le cataloga como persona? La B. La D, profesor. ¿Ya? La ¿Por D, qué? profesor. Porque Ya. el hombre es un idiota. Porque el hombre es un ser meramente Está marcado espiritual, ya. meramente material. El hombre es la unidad sustancial de cuerpo y alma. Y cuando hablamos de unidad, nosotros estamos hablando de que el hombre es único. No hay otro igual a él, a esa persona. No hay nadie igual a ti, por más que tengas tus gemelos, tus mellizos. Vas a enamorarte de otra persona, vas a casarte con otra persona, vas a tener tus hijos con otra persona, y así. O uno decidirá no tener y otro decidirá sí tener. La tercera pregunta, ¿ya? Nos viene. Dice, a ver, facultad o cualidad humana para llegar a tomar conciencia sobre los estudios de la naturaleza, sociedad y el pensamiento. Inteligencia. A ver, ¿con qué facultad nosotros tomamos conciencia? La inteligencia. Profesor, reflexión. La E. A ver, inteligencia, Reflexión. Profesor. reflexión. La ¿Cómo reflexión. tomas conciencia? A ver, señorita, ¿te saliste sin permiso ayer a la discoteca? ¿O el día, qué día fue en el que encontraron detrás del cementerio a muchas señoritas y jovencitos libando los policías? Yo no he salido, El profe. día de Halloween. Y todavía dicen, por favor, no me suba a la camioneta porque me voy a contagiar o me puedo contagiar. del Mantenga virus, su distancia, mantenga su ¿ya? distancia. Pero si en la discoteca no guardó distancia, Esto era en el centro, profe. Ahí No ha es sido en- pegadazo. ya, ahí pegadito, ¿no? El baile del sándwich, ¿no? 2 personas al costado y uno en el centro, dándole palizas. ¿Ya? Y ustedes son expertos en eso, saben cómo bailar, cómo disfrutar de eso, ya me lo enseñarán en algún momento. ¿Ya? Ahora, dice, Bartolomé, que te enseñe, profesor. la característica humana de la autorrealización refleja el discernimiento de la persona. La D, hacia la su D, la desarrollo. D. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de autorrealización, La D. ¿a qué nos referimos?
Hemos dicho, profesor, autorrealización. El yo desarrollarme como persona. El perfeccionarme. Es un desarrollo integral de lo perfectible, en los actos ordinarios hacia la felicidad real. ¿Y cuál es la felicidad real el cual nosotros percibimos? Porque todos queremos ser felices. ¿Felices en qué? Comprarnos ropa, comprarnos joya, comprarnos lo material, comprando conocimientos. A ver, ¿alguien de ustedes puede comprar conocimientos? ¿Alguien puede decir, a ver, quiero que las 7 obras de tal autor automáticamente ingresen a mi cerebro y pueda responder yo a alguna interrogante? Por más que tú lleves una memoria con 1000 o 1 terabyte de capacidad e introduzcas bibliotecas enteras, mientras tú no leas ese libro, no lo entiendas, no vas a tener conocimiento. Entonces, cada persona se hace perfectible a medida que se va desarrollando. ¿Desarrollando en qué sentido? En el sentido de que va adquiriendo conocimientos. ¿Pero para qué adquiere conocimientos? Para solucionar un problema. Entonces, la felicidad real nosotros la encontramos ¿en qué? En solucionar un problema real. No un problema ideal. Un problema ideal puede ser, por ejemplo, yo puedo imaginar en este momento que de los 132 estudiantes, solamente 33 están en clase y los demás no están. Puedo suponer. ¿Ya? Ahora, 5. Ya, dice, el proceso de estudio del hombre debe fundamentarse en sus aspectos esenciales como el ser humano es un ser humano, es un ser corporal y a la vez es un ser espiritual. El ser humano está compuesto por lo corporal y lo espiritual, pero no de modo accidental, sino de modo sustancial. El grado de vida que lleva el hombre respecto a los demás entes es: el hombre tiene un tipo de vida vegetativo, sensitivo y racional. Muchos a veces quieren reducirlo en este tipo, apetitivo, pasional y razonable. Pues nosotros no vivimos de apetitos. Sí tenemos apetitos, sí tenemos pasión, pero podemos controlarlo por medio de nuestra razón y de nuestra voluntad. Por ejemplo, quieres salir a la discoteca con una persona que te prometió algo, pero no lo haces, es tu decisión, no te pueden obligar. Y si te obligan, pues ya no es tu libertad. Ya no está en juego tu libertad, sino su libertad de aquella persona. ¿Qué es lo que va a suceder contigo? Charles Darwin formuló en su obra El origen de las especies que el proceso de evolución se dio ¿a través de qué se dio? ¿A través de la ley del más fuerte? O De la a selección través natural. la ley, la obra se denomina la selección natural para el proceso de adaptación. Esta es la obra completa. La selección natural para el proceso de adaptación. Ahora, a ver, 9. Tenemos, el hombre posee un tipo de vida superior a los animales y vegetales, porque la diferencia radica ¿en qué diferencia? ¿Por qué nosotros somos superiores a los animales? ¿Por qué somos superiores a una ballena, a una Tenemos sirena, si es que voluntad, existe? inteligencia. ¿Ya? Porque poseemos Pensar y inteligencia. razonar. Tenemos Ya. inteligencia y La D, voluntad. la D, la D. Ya, porque Tiene la D. poseemos la inteligencia, la voluntad, memoria, lenguaje y reflexión. Y finalmente, la última pregunta. Obra que sustenta la teoría del trabajo. Trabajo social por Friedrich Engels. El papel del trabajo en la transformación del mono al hombre. Dice, el hombre al trabajar empezó a pensar. Y una vez pensado, empezó a construir sus primeras herramientas e instrumentos para cazar, recolectar y saber sobrevivir. Una vez descubierto eso, posteriormente descubrió la agricultura, la ganadería y así hasta hoy, hasta la contemporaneidad, donde vivimos en un mundo con tecnología, donde nos podemos comunicar tú y yo de un momento lejano. Hoy día tú, una señorita y yo podemos ser novios, ella está en Lima y yo aquí, podemos comunicarnos todos los días sin perder la relación. Y estamos normales, pero antes eso era difícil. Nada funciona a distancia, profesor. Ya. Bueno, nada funciona a distancia, pero cuando una persona tiene una voluntad muy bien hecha y centrada, sí funciona. Por eso los matrimonios perviven hasta ahora. ¿Qué es eso?
criterio de voluntad. Claro, Ahora, la si tú voluntad. no lo quieres, Profesor, disculpe. Aún A ver. así pueden estar dos personas sin haberse conocido ya desde muy lejos. a ver, No, tú estás loca. repite, mi hija. Seguro le gusta BTS. Así que con eso. A ver. Puede haber personas que estén juntas sin haberse conocido nunca, ya que por el motivo de que estén lejos, o sea, ya, distanciados. Ya, primero me dices, pueden conocerse dos personas, pueden estar Amor a juntas dos distancia. personas que no se hayan Pueden conocido nunca. estar dos personas. Claro. Pueden estar dos personas. No, espera, Claro espera, que seguro es Army. Sí pueden estar, pero no deben estar. ¿Ya? Porque yo a la distancia no conozco a esa persona. A la distancia no puedo creerle a esa persona todo lo que me diga. Hay una frase que dice, nunca creas todo lo que digan. Nunca gastes todo lo que tengas. Y nunca digas todo lo que tengas que decir. Por ejemplo, tienes 10 soles, guarda 4 soles para el pasaje y gasta 6 soles. ¿Ya? Entonces existen personas que a lo largo pueden comunicarse por este medio del internet y las redes sociales, pero mientras no se conocen, pues, ¿cómo pueden llegar a amarse? Sí se pueden conocer, pero no pueden llegar a amarse. Yo te conozco, te gusta esto, te gusta lo otro, que me gustas, que sí me gustas, pero ¿cómo se van a amarse? Gusto sí pueden sentir, atracción pueden sentirse, pero amar, el amar, ¿qué significa? Darse mutuamente el uno al otro en todas las alegrías y tristezas. ¿Cómo vas a tener alegría? ¿Ya? No se puede amar a una persona, sí se puede vivir. ¿Podría explicar la pregunta 7, por favor? A ver, Eso, teacher, me ha salido Racionalismo, me parece que es. A ver, la pregunta 7, ¿no? No, racionalismo no es, positivismo, es relativismo me ha salido. ¿Por qué he leído no ahorita acá? Los cicleros, a ver, déjame revisar. La 7, profe, la 7. Ya. La número 7. Ya. Dice, concepción filosófica que duda de la posibilidad de conocer, ¿ya? El racionalismo dice, ¿podemos conocer? Sí podemos conocer, pero ¿cómo conocemos? Con la razón, ¿ya? El racionalismo no duda de la posibilidad de conocer, sino le utiliza como duda, la duda metódica, pero dice, sí podemos conocer. ¿Cómo? Dudando. En cambio, el escepticismo dice, nosotros sí conocemos una parte de la realidad, pero no conocemos todo, no sabemos de la verdad. Por lo tanto, cada uno tiene su verdad. Para mí, por ejemplo, su novia o su novio de una señorita puede ser el más feo. Para ti, para mí, para todos. Para su mamá, peor. Para sus hermanos, ni qué decir. Su mamá le va a decir, no, hija, no tenías ojos, ¿qué ha pasado? Mírale la estatura, la talla, su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de comer, su forma, su cabello, etc. Pero... Me lo cambias, te va a decir. Me lo cambias urgentemente, pero a ti, como señorita, te gusta, te encanta. ¿Pero por qué? Porque lo has conocido, has ido tratando poco a poco. Ahora hay personas que me dicen, profesor, ha habido un choque y fuga en un solo día, pues eso no es amor, sino simplemente es aprovecharse de una persona, ya sea de un varón a una mujer o de una mujer a un varón, porque hoy en día hablamos de equidad de género, ¿ya? Entonces podemos decir, profesor, ha habido un abuso de parte de una persona, pero ahí no hubo amor, ni siquiera hubo caridad, ni siquiera hubo amistad. Nada, simplemente las circunstancias inducieron a que una persona llegara a conocer superficialmente a la otra persona. Y la otra persona en un estado, tal vez sin darse cuenta, llevado por su aspecto pasional, se dio. ¿Y qué dio? Se dio un acto que no debería darse y como dicen las señoritas, si no me acuerdo, no pasó nada. ¿Ya? El positivismo es una postura filosófica de Augusto Comte que dice, la verdad sí podemos conocer, la verdad, pero por medio de la ciencia. La ciencia tiene que demostrar, y si la ciencia no lo demuestra, no existe. No hay conocimiento. Por lo tanto, según el positivismo, dice, ¿Dios existe? No, nadie lo ha visto caminando, nadie lo ha visto durmiendo, nadie lo ha visto bebiendo,
nadie lo ha visto, por lo tanto no existe. Entonces, para el positivismo, ¿el amor existe? Tampoco no existe, porque no lo han podido masar, no lo han podido medir, qué cantidad tiene, con cómo se mide, cómo se come, no existe. El empirismo dice, el conocimiento existe, sí, pero se tiene que experimentar. Y lo que no se experimenta no existe. Por lo tanto, el empirismo una persona nunca ha visto el odio. ¿Ya? Una persona nunca ha experimentado, por ejemplo, el varón nunca va a experimentar el dolor de parto de una mujer. Y no puede decir por eso que las mujeres tal vez están fingiendo. ¿Ya? Según la descripción de los médicos nomás, dicen en intensidades que el dolor de una mujer, el momento del parto es inaguantable. Los varones se morirían, dicen. ¿Ya? El racionalismo. Entonces, en este caso, concepción que duda de la posibilidad, que dice, señores, toda la sociedad, todo el mundo, nunca vamos a llegar a conocer la verdad. ¿Cuál es? El escepticismo. Un escéptico es aquel que dice, sí, yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, ella tiene su verdad, así. Es como tu papá no acepta a tu novio, tu mamá no acepta a tu novio, pero tú sí aceptas. ¿Pero por qué tú lo aceptas? Porque tú lo has conocido. Entonces, si los matrimonios fueran así, pues todo dependería de nuestros papás. Al final, tu papá diría, ¿con quién te vas a casar? ¿Con quién no te vas a casar? Eso era lo que ocurría en la Edad Media. Pero lo hacían por interés, no por el amor, sino el interés. Porque si tu hijo se casa con mi hija, o viceversa, ya no vamos a estar en guerra, ya vamos a ser familia. Y si somos familia, nuestro territorio va a crecer. Pero hoy en día, el amor verdadero, pues se va perdiendo. ¿Y qué hacemos? Pues hoy en día ya nadie piensa en tener hijos, nadie ya piensa en amor. Solo, ¿en qué momento? Pensamos en el momento del placer. Que hoy día fue, mañana no te conozco ni me conoces. ¿Cómo volverás a tu casa? ¿Satisfecho, insatisfecho? ¿Triste, alegre, feliz? Si sientes algo por esa persona, sí, profe, pero y si no, no. Exacto. Pero la idea en el amor es sentir algo o sentir todo. Amor es amar, ¿Ya? o sea, querer a una persona, sentir. Entonces, el sentimiento es Ya al brother que diferente está al hablando amor. le engañan. ¿Ya? Entonces, yo puedo sentir afecto a todas las señoritas que están acá, pero hay una persona a la que sí amo, totalmente. ¿Ya? ¿Y cómo se Entonces, llama, teacher? puedes dar incluso Mamá, tu tu vida mamá. por él. Ustedes han visto a un joven que quería dar la vida por su mamá, ¿no? Vender un riñón por su mamá, por salvarle la vida. Entonces, eso es amor. ¿Ya? Eso es amor. Y ustedes también, para poder amar, hay que llegar a conocer. Y para conocer, hay que darse un tiempo. Tampoco no vas a dar una eternidad completa para que no se lleguen a conocer. ¿Cuánto tiempo, profesor? Más o menos. Pues un aproximado, no sé, cada uno, por ejemplo, una amistad que te dure 2 Una años. hora, 2 horas. Ya, una amistad de 5 años, por ejemplo, o 2 años. Posteriormente una etapa de enamoramiento que dura también unos 2 años, un noviazgo de 2 años y posteriormente un matrimonio. Tienes 7 años de conocido. Wow. Pero ahora, ¿qué? Hoy te conozco y mañana, ¿sabes qué? La prueba del amor, ¿ya? Y pasado mañana, ya separado, ya no te conozco. Pero si ayer nos dimos, mañana nos vamos a dar la prueba del amor. La pruebita. Profesor, y pasando los 5 años, 7 años, y usted dice, ¿cómo vas a saber si esa persona siente algo por ti? Cuando una Va a persona querer siente tener algo un por hijo. ti, a ver, cuando una persona siente algo por ti, hace que tú estés feliz. Y ser Miguel feliz no Cerrado. significa que te dé ¿Qué vas a regalos o hacer, que man? te dé algo material, sino lo Cómprate muestra en sus chauquita nomás, afectos, ya. lo muestra en sus actos. Y cuando una persona lo muestra en sus actos, pese a que pasan los 7 años, no vas a decir al 100% que ya me ama o no me ama, sino pues a lo largo de toda tu vida seguirás yendo conociendo a aquella persona. Porque una persona hasta el día de su muerte no llega a conocer a su pareja hasta el 100%. Hay personas, matrimonios que a los 25 años de casado, 30 años de casado, 40 años de casado, Nadie etcétera, conoce a nadie. ya han llegado a separarse. Esos 7 años puede estar actuando contigo. Sí, ingeniero, buenas tardes. Entonces, depende de la acción, profesor. Claro.
Sí, hija. Claro, sí. Claro, porque hay hombres también que actúan nada más. Profesor, O sí, demuestran. Claro, todo es parte del show. bueno, sí tienes razón. Ujú. ¿A comer, hijos? Para poder conocernos mejor entre una persona, a ver, ya. Para poder conocer a una persona, ya, pues, un momento, por favor. Dile que te publique en Facebook a ver si a quién es etiqueta. Se elimina otro y ahí te das cuenta. Sí, pero asegúrate que ponga público, porque lo puede poner personalizado. Privado. Claro. Fácil. A cualquiera no se le presenta a los padres. Bueno, ahí te das cuenta. A mami se la respeta. No se le presenta cualquier cosa. Poca participación en las clases virtuales. Ya, entonces chicos, eso es la situación. Por eso es bueno conocerse. Y desde el primer momento, aquella persona que te conoce es aquella persona que sabe respetarte, sabe valorarte. Está en los momentos en cuanto tú necesites, en las tristezas, en las alegrías, y se empieza con la amistad. Muchos dicen, tengo un amigo, todos tenemos amigos, pero ¿cuántos de nosotros tenemos buenos amigos? Y si no me conozco así de amistad, Pocos. por decir, Ya, y basta si una no te- semana y ya está. Pues una semana no basta, hijo. Pero con el tiempo. tiempo llegamos a algo y ya. Podría. Es Exacto. que como tú mismo Funciona, sí dices, de una funciona. semana no le vas a presentar a tu mamá, pues. No, Claro, pero ¿quién pues. está hablando de eso? Ya. Ahora, Ya no existe. Investiguen, hijos. ya. Entonces, ahora muchas Bartolomé es padre familias, muchas soltero. personas en nuestra sociedad actual se ve que llegan a tener una emoción, un afecto a otra persona ya por obligación, porque de por medio ya hay un hijo y ya no se habla de un amor verdadero. Se puede lograr sembrar en esa persona amor verdadero, pero la mayoría de estos casos terminan en separación. Madres solteras, padres solteros, Padre soltero. lo que supuestamente suele suceder. Entonces, si desde un inicio una persona no te ha respetado, ¿crees que en tu vida de matrimonio pueda respetarte? Quien no es fiel en lo poco, tampoco lo será en lo mucho, dice la frase. Allí hemos de tener ese conocimiento, esa nobleza o esa razón de poder saber dilucidar. Por eso aprendamos a conocer a nuestros amigos, aprendamos a escoger a nuestros mejores amigos. Los que nunca nos van a fallar son papá y mamá. Claro, mamá. Ya. Y si alguno no tiene papá o mamá, pues puede buscarlos por allí. Hay personas que están disponibles para orientarlos. Dentro de ellos están, por ejemplo, docentes, Psicólogos. personas que tienen autoridad, ¿ya? Y obedecerlos a ellos. Están tus tíos, tus tías, tu abuelo, tu abuela, personas de buen vivir, personas que a lo largo de su vida han demostrado tener virtudes y te pueden guiar por el buen sendero de la vida, porque solo se vive una vez. Lo que hoy pasó, nunca más se va a volver a repetir. Así que a vivir al máximo nuestra vida, pero ese vivir muchos lo entienden, pues damos rienda suelta a nuestro placer y a vivir. No aprovechen al las contrario. oportunidades. Vivamos, sí, no desaproveches las oportunidades, pero cuando digo oportunidades, vete, no desaproveches las circunstancias que te ayudan a desarrollar el hábito y destruye todas las circunstancias que te llevan al vicio. Entonces, hábito y vicio son diferentes. Hábito, crecer en virtud. Vicio, pues es degenerar nuestra personalidad. Y ahí vamos. A ver, las chicas, yo les digo, señoritas, ¿alguna de ustedes se enamoraría de un alcohólico? No, profesor. No, para nada. Pero de un joven, Mentira ya. ya, de un joven, Al final, profe, terminan estando como acá. Si tuviera plata, sí, pues. ya. Ahora, si tuviera plata, chicas, Eso dice acá cuando en el salón, cuando están sanas. a ver, chicas, si tuviera Arrasan con dinero, todo. aquella persona liba demasiado, tiene mucho dinero, no sabe cómo gastárselo, más que lo gasta solamente en licor y licor, pero tiene abundante dinero. Ni así, profesor. No, profesor. Las mujeres, sinceramente, son Van así. corriendo, van corriendo. No, así es. ¿Seguras? Volando.
Sí, sí. No, profe, yo soy borrachera de más. Entonces, corriendo, por ejemplo, bro. Sabes que sí. allí No, no va nos compares a Le tu voy a ayudar a conciencia. administrar su al dinero. criterio y a la formación de cada uno de ustedes en cómo van pensando Solo y dicen, pero no razonando. compren, teacher. Claro. Muy bien. Lo Profe, cuestión ¿cuál es que la sí 1? saben juzgar. ¿Ya? Profe, ¿Qué baja dices, la hijo? 1, ¿cuál es? La 1, profe. La 1. A ver. La 1 es el A estudio ver, hijo. del ser, la esencia y existencia del hombre. La antropología no solo estudia lo lado físico ni lo lado emocional, sino todo en conjunto. Estudia el ser, por ejemplo, cómo es la señorita, cómo es el jovencito, cómo es la persona, la esencia, cuál es su forma de pensar, de actuar y su existencia, pues en qué tiempo está. Por ejemplo, está en la modernidad, cómo es su modo de esmerarse para mejorar su personalidad. Uno no se esmera en el ámbito meramente superficial, en la ropa, en la vestimenta, o en la comida, o en la casa, sino en cómo creces en virtudes. Por ejemplo, yo podría decir, una señorita que es más solidaria, más caritativa, más amable, o las mujeres también prefieren a un joven que sea, ¿cómo le dicen esto? Detallista, que esté al pendiente, a la Sí, expectativa profesor. de ti, ¿ya? Entonces, esto no supone un acto de la noche a la mañana adquirirlo, sino supone práctica, porque los varones también tienen la capacidad de percibir, estoy atento, ella necesita, por ejemplo, un poco de abrigo, ella necesita un poco de café o de té, o necesita que le acompañe a su casa. Entonces, en ese trajinar, uno va conociendo a la persona que tal vez puede ser o llegar alguna vez tu pareja dentro del matrimonio. Pero de lo contrario, eso del choque y fuga joven se da en muchos casos, muchas señoritas, a veces muchas jovencitas llegan a embarazarse, no saben de quién, y ¿qué prefieren? Pues asesinar a ese bebé. ¿Por qué no saben de quién es? ¿Por qué? ¿En qué circunstancias se dio? La han violado, obviamente, pero ¿en qué? Cuando estaba ella ebria. ¿Y dónde estaba? En la casa del amigo, de la amiga, pero no estaba en su casa. Y la sociedad sale en repercusión, pues no que las mujeres, que las señoritas son violadas, pero ¿dónde? No, pues hay casos excepcionales en donde han ocurrido violaciones en familia por parte del padrastro, de los hijastros, etc. ¿Ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado, jóvenes, al tratar de conocer cada realidad. Nosotros somos distintos y únicos a la vez. Bien, chicos, Ya, teacher, entonces, muchas gracias. con Gracias, esto profesor. doy por terminada esta sesión de clase y nos encontramos mañana, ¿verdad? Sí, profesor. Listo. Profesor. ¿A qué hora tenemos clases mañana? Mañana las 2 últimas. A las 2 últimas horas. 2 últimas Listo. horas, Bien, profesor. chicas, entonces Oye, profesor. como mañana es viernes y el cuerpo ya lo sabe, jóvenes todos, ya nos encontramos, pues. Sí, el cuerpo ya lo sabe. Ya, profesor. Listo. Bien, chicos, cuídense. Les voy a enviar el PDF al Y grupo, ahorita al tíos WhatsApp, y hijos míos comer. para que puedan estudiarlo. Hijo mío, Gracias, profesor. estudia. Bien, chicos, hasta Gracias, mañana. profesor. Listo. Hasta mañana. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana, hija. Hasta mañana, profesor. Cuídese. Gracias. Bendiciones. Chao, profesor. Gracias, profesor. Listo. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana, Listo. profesor, cuídese. Pájaro en cama, ¿ya? Perdón, pájaro en cama. Chicas y chicos,